ahí está, ya pudo conectarse. Gracias. Perdona, Yoka, gracias, Renzo. Nada, tú sabes que temas técnicos que siempre se aparece en Yoka y la verdad que queríamos agradecerte tu participación, de la que estamos muy contentos aquí en Lindros Interinsumos Yoka y bueno, como justo comentaba Renzo, tú conoces Perú, hace mucho tiempo nos conocimos cuando visitaste alguna vez Perú, Yoka, ¿no? Sí, bueno, buenas noches a todos o buenas tardes acá, ya son las 8. Y yo estuve por ahí algunas veces, me encanté con Perú hace tiempo, muchos años, incluso te conocí por ahí trabajando en la industria lechera. Yo seguramente estuve varias veces y por ahí dejé varios amigos. Es un país que me encanta mucho, así como otros de Sudamérica, donde tuve la oportunidad de caminar, de discutir un poco, de hacer quesos, de aprender, de cambiar ideas. Ok, Yoka, bueno, ya tienes algunos años también metidos en este negocio del lácteo, pues, ¿no? Sí. Perdón, Jorge. Que tienes varios años ya en este sector de lácteos, te comentaba, Yoka. ¿Estás seguro que necesito hablar de esto? ¿Qué van a pensar todos? Sí, ya hace tiempo. Yo empecé con este tema en la escuela acá en Juiz de Fora en el año de 1975. Y desde entonces yo trabajo con leche, con quesos toda mi vida. En ningún momento yo trabajé con otra cosa. Quesos, y hay mucho para aprender. Seguro. Y el tema, la verdad, Yoka, cuando lo conversamos un poco, sabíamos que iba a convocar bastantes participantes, que como lo mencionó Renzo, de gran parte de Sudamérica, tenemos muchos amigos de Venezuela, de Costa Rica, de Uruguay, de Argentina también, inclusive, Ecuador, Bolivia, lógicamente. Así que, Yoka, te agradezco mucho de parte de Lindros Interinsumos y te dejo las cámaras para que empieces con tu exposición, mi querido amigo. Ya nos vemos al final de tu exposición para hacer algunas preguntas, que la verdad que hay varias, que sé que durante la charla seguramente van a ser respondidas, así que ahí vamos a seleccionar las preguntas que se puedan. Y a los clientes que de repente, porque he visto algunas preguntas, Yoka, te comento, que no son exactamente el tema, como sobre quesos camembert, sobre mozzarellas, sobre la coagulación, que significa INCU y MSU en coagulación, así que vamos a tratar de responder las que tienen que ver con este tema, y las otras que no tienen que ver, con gusto las responderemos por correo seguramente, Yoka, lógicamente con tu apoyo y con tu experiencia. Un abrazo y muchas gracias por tu participación, maestro. Te dejo las cámaras para que empiece la exposición. Gracias, nos vemos después. Nos vemos, Yoka. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes, a Lindros, por la invitación. El tema es demasiado amplio y evidentemente difícil de hablar de todo. Entonces, nosotros tenemos también el tiempo como un limitante. Por esto, la idea de elegir algunos de los principales defectos, porque son varios y hay tantos que a veces no sabemos la solución de algunos de ellos. Hay problemas que llegan y que desaparecen y no sabemos cómo y ni por qué. Es un tema bastante interesante y que yo sé que es un problema para todos nosotros en todas las plantas, técnicos. Es algo muy difícil manejar a todo esto. Yo cuando comentaba con ellos de esta charla, yo les dije una vez, yo estuve en Argentina para presentar una charla de defectos. Y entonces yo empecé con algo que decía así, bueno, defectos yo sé que ningún otro país tiene, solo nosotros. Es curioso esto porque a veces a las personas no les gustan discutir los problemas que tienen,
Y esto es demasiado importante porque es la única forma de encontrar a veces la solución. Evidentemente que muchos de los problemas ya están por ahí en la literatura, bastante amplia también, pero la discusión siempre es muy interesante, el cambio de experiencias. Yo he seleccionado algunos problemas, evidentemente, problemas que son más universales y que Jorge, por ejemplo, me envió unas fotos de problemas de Perú y a veces de alguna otra parte, no sé bien, y lo que he visto es que coincide. Entonces yo espero que tengamos algo productivo en la noche. El tiempo es muy corto, pero vamos a intentar por lo menos a agarrar los principales problemas. Entonces, primero, yo quería hablar de la parte de estructura. Entonces, en las fotos de la mano izquierda se ve un tipo de problema, a la derecha otro, y ahí hay posiblemente 4 principales razones que vamos a ver. Es el contenido de agua, la parte de grasa, la maturación y la acidez. Estos 4 factores pueden ser que sean responsables por problemas como estos que estamos mirando en las fotos. La idea de tener las fotos es para que ustedes puedan visualizar un poco mejor, porque a veces cuando hablamos solo de palabras se queda más difícil, ¿no? Así por lo menos hay una idea. Entonces se ve que de la parte de la mano izquierda nosotros tenemos quesos que son suaves, moles, blandos, y a la derecha quesos duros. Entonces ahí vamos a separar los 4. ¿Cómo es que la humedad puede interferir en este problema? Primeramente, tendremos que pensar en la leche. El enfriamiento seguramente es una etapa muy interesante. En Brasil, yo estoy seguro que ha sido una solución excelente por el clima, pero seguramente en toda parte es interesante. Pero cuando se enfría la leche, se promueven algunas alteraciones, muchas de ellas reversibles, pero si solo se enfría y no se prepara la leche, el enfriamiento tiene influencia en la salida de agua, la cineresis. Igual la pasteurización. Muchas veces somos llevados a trabajar con temperaturas o tiempos de pasteurización por arriba de lo que es definido. A veces 71, 73 grados por 15, 20 segundos. Muchas veces por un tema de microbiología o microbiológico, nosotros subimos la temperatura. Esto es algo que es interesante porque desde el punto de vista microbiano no es algo tan significativo, pero puede promover cambios en las proteínas que van a perjudicar muchísimo la cineresis del queso, la salida del suero. Entonces, no es una buena idea subir la temperatura de pasteurización o aumentar el tiempo. Y de igual manera, la acidez de la leche es un problema. Ahí la acidez tiene interferencia tanto para que el queso se quede blando o duro, en los dos casos. Una baja acidez, vamos a ver más adelante, puede ser que tenga influencia en la consistencia de forma a que hace el queso suave. Pero por otro lado, si la acidez es demasiado alta o si la evolución de la acidez es muy rápida, podemos tener un queso que es duro, que suera más rápidamente, que es más seco. Enseguida, el trabajo en la tina. Ahí hay que mirar el tamaño de los granos
Si estamos pensando en un queso como este de la izquierda, un queso suave o blando, evidentemente hay un error con el tamaño de los granos para mayor. A la derecha, un queso seco duro, granos muy chicos. La parte de cocción de la masa también tiene gran importancia ahí en este momento. La velocidad, la temperatura final, la velocidad siempre se busca 1 grado a cada 2-3 minutos. Y muchas veces en las plantas se ve que la gente conduce la cocción de una forma muy rápida. Más adelante yo voy a hablar un poquito de esto y ahí se forma una película, una corteza alrededor del grano y la salida de suero es más difícil. Y obviamente ahí en el trabajo de la tina, el término, el momento en que el quesero toca la masa, esto hoy ya es un problema porque ya no se puede más tocar, pero es la forma la mejor para verificar si llegamos al punto, si está terminada la masa, si está bien hecha, y ahí el queso puede quedarse o blando o duro si esta etapa es mal conducida. O sea, un punto más temprano, un punto antes de terminar el desuerado, la cineresis, va a dar un queso suave, blando. Al contrario, un queso duro. Y finalmente, lo que puede tener influencia sobre todo en la firmeza del queso es el contenido de sal. Ahí vamos a ver varios problemas más adelante. La salga es un complemento de la cineresis y evidentemente si exageramos en la salga, el queso puede quedarse más duro. Hasta ahí Jorge me ha pasado algunas cuestiones y yo les diría que que puso la pregunta sobre la acidez de la leche, si es alta o no, si los quesos salen más firmes o no. Ahí está más o menos contestado esta pregunta. ¿Ok? Bueno, la otra es la grasa que hemos visto, que influye en la consistencia, en la estructura y la consistencia del queso. Y ahí, y de la misma forma, podemos tener quesos demasiado blandos o quesos demasiado duros, o más blandos o más duros. En este punto, lo que vale verdaderamente es el control de la grasa sobre la parte seca del queso. Entonces, ahí se puede pensar en una relación gordura-proteína o gordura-caseína. Esto ya está todo más o menos preparado. Tenemos estudios varios para prácticamente todos los tipos de quesos semiduros. Entonces, nosotros lo que tendremos que hacer es elegir cuál es el porcentaje de grasa sobre seco, sobre la parte seca que deseamos, y a partir de ahí, analizando, podemos hacer una relación grasa-proteína o proteína-grasa. Entonces, para cada porcentual de grasa en la parte seca, hay una relación, un factor. Ahí está, por ejemplo, un queso donde queremos 50-51% de grasa sobre la parte seca. Si la relación es grasa-proteína, debe ser de 1,04. Y así por delante para todos estos porcentuales que ahí están. Cuando no se lleva a cabo la padronización de la grasa sobre la parte seca, hay muchos problemas con la consistencia, porque durante el año la composición de la leche en proteína y en grasa cambia. Cuando tenemos menos proteínas, si seguimos con la misma cantidad de grasa, el queso va a quedarse más suave. Al contrario, más duro.
porque la grasa influye bastante. O sea, hay siempre que hacer una relación entre proteína y grasa o grasa y proteína. En la secuencia vimos que la maturación y el estocaje también puede influenciar en la consistencia. Ahí hay varios factores. Empezamos por el fermento. Efectivamente, solo para dar un ejemplo, el fermento puede tanto llevar a un queso blando como a un queso duro. Si el fermento no tiene actividad, si el fermento está malo, no está desarrollando correctamente, la tendencia es de tener un queso que tiene una cineresis mala, insuficiente. Al contrario, si el fermento tiene una actividad muy fuerte, puede ser que el queso se quede muy duro, muy firme, muy seco. La temperatura como un factor que influye en la cineresis también tiene su influencia en este momento. Vimos que la forma de hacer la cocción es importante, la velocidad, pero efectivamente la temperatura de cocción tiene su importancia. A 38 la cineresis es mucho más baja que, por ejemplo, a 43 grados. El tiempo de maturación, perdona, yo estoy hablando de cocción de esto, de temperatura de maduración, perdón. Si estamos hablando de temperaturas más bajas, ahí la maduración es más lenta. Entonces, el queso va a quedarse más duro. Si subimos la temperatura, la proteólisis es más grande, más intensa. Entonces, el queso puede tender a quedarse más suave. Volviendo un poquito al fermento, porque yo me confundí. Por ejemplo, cuando se utilizan bacterias que son más proteolíticas, un ejemplo muy práctico es el Helveticus. Si utilizamos Helveticus en una cultura, la tendencia del Helveticus es una proteólisis más intensa. De este modo, el queso puede quedarse más blando. El tiempo de maduración o de estoqueo, entonces, cuanto más longo el tiempo, seguramente más suave quedará el queso, más blando. Todos estos factores son evidentemente potencializados por los que hemos visto anteriormente, humedad y grasa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un queso con humedad más alta, el fermento tiene una actividad más intensa, la temperatura más alta va a promocionar una proteólisis más intensa y claro, con el tiempo cada vez más intenso. Entonces, la tendencia es de un aumento de ¿cómo se dice? De la suavidad del queso, ¿ok? A ver, denme un segundo. Y hablamos de acidez. Ahí yo quería mostrarles algunos ejemplos de insuficiencia de acidez. Es para mirar un poco cómo quedan los quesos. Ahí son ejemplos de insuficiencia de acidificación. Acá se ve, es un queso barra que tiene en su corte incluso una parte de agua que está apareciendo. Entonces, significa que en el proceso, por algún motivo, sea por el cultivo, sea por temperaturas, ahí más adelante hay alguna pregunta en el sentido de que si no se da tiempo al cultivo, o sea, si la premaduración no es buena, vamos seguramente a tener una insuficiencia de acidez y a partir de ahí una cineresis deficiente y llegamos a este punto que acá está. En la foto del centro,
Ahí tenemos un queso absolutamente normal a la mano izquierda y un queso que tuvo problemas a insuficiencia de acidificación, que se queda incluso más blanco. Y del otro lado, un queso que está con muchos problemas de consistencia, o sea, está blando, 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 vea que difícil de cortarlo. Ahí, la otra parte, porque estamos tratando de acidificación, entonces en los quesos donde hemos tenido insuficiencia, vimos cómo son más o menos los productos. Acá es al contrario. Entonces, por ahí tenemos un exceso de acidificación. Entonces, es muy común cuando esto llega a un extremo que pega en el paño del queso. Acá se ve pegando menos, pero ya es un inicio de acidificación excesiva. Y en la última foto lo que vale es mirar, está la grieta que está acá abajo, por acá hay una otra. Mira que en este caso se puede ver que el queso tiene bacterias productoras de gas y que a pesar de tener buenos ojos, buena formación de ojos, tiene grietas. Esto quiere decir que hubo en algún momento en la fabricación un exceso de acidez, algo que promocionó una acidificación un poco más fuerte que la esperaba. Bueno, ahí vamos a ver para un y para otro, para el exceso y para la insuficiencia de acidificación, cuáles son las causas, las probables causas. Entonces, en este caso, si es insuficiencia, puede ser por la presencia de antibióticos en la leche. La foto que se ve es muy típica de un queso que tuvo problemas de antibióticos. No hubo una fermentación correcta, el pH no bajó en la velocidad deseada, en la velocidad correcta, y efectivamente algunos contaminantes con pH más alto tuvieran la oportunidad de desarrollarse, y en este caso se ve ahí que algunos de ellos eran productores de gas. Se ve que el queso no ha fermentado, la masa se queda más blanda, es nítido cuando se compara con, por ejemplo, este de la derecha que se ve acá, o este amarillo que hemos visto. Es totalmente diferente, ¿no? A ver. Bueno, la segunda causa de insuficiencia de acidificación pueden ser los bacteriófagos. Ahí hay todo un tema para trabajar. Hay que cuidar en algunos casos con las rotaciones de cultivos, pero principalmente en la parte de higiene de la planta, y cuidados con higiene, suero en el piso, es algo que es muy preocupante. No es tan incomún acá en Brasil, por ejemplo. Esto ya está cambiando un poco, pero es común de ver los filtros de suero para recuperar finos instalados en la sala de producción. Esto es un desastre porque son rotativos normalmente y por ahí pulverizan suero y fagos en todo el ambiente de la planta. Entonces, es una causa de insuficiencia de fermentación, de producción de ácido. Bueno, la calidad de la leche. Ahí uno tiene que ver con un poco más con exceso, lo que es normal, pero puede ser que una leche tenga inhibidores naturales y vamos a tener problemas de acidificación, o sea, insuficiencia. Por otro lado, una leche de más calidad, un recuento muy elevado, seguramente mismo si pasteurizada, podrá
promocionar un exceso de acidez. Tenemos que mirar también el tipo de cultivo, la dosis de cultivo y su actividad. Hoy en día, con los cultivos directos, esto está más controlado, pero muchas veces con mezclas de cultivos o con uso de cultivos en dosis muy diferentes de las dosis indicadas, puede seguramente interferir en la actividad y en la producción o no de acidez. Por supuesto que en la tina los tamaños de los granos tienen su influencia. Cuanto mayores los granos, mayor la cantidad de suero, más lactosa, más fermentación. Cuanto menor el grano, más seco el queso, y si secamos demasiado, vamos a tener un problema de insuficiencia. El queso se quedará con pH alto. La foto que se ve acá es muy típica de granos con tamaños irregulares. Se puede ver, yo no sé si todos ven claramente, que hay partes más amarillas que están bien cerradas y hay partes más blancas, más claras, que son efectivamente o posiblemente originadas de granos mayores. Entonces, ahí este corte no ha sido bien hecho, o sea, tenemos granos irregulares. En la secuencia del corte de los granos viene el batido y una otra etapa, operación que es muy común en los quesos semiduros, que es el lavado. Entonces, ahí hay muchos errores, porque muchas veces se saca una cantidad de suero. En el día a día, la cantidad de suero es más fácil de se sacar igual, pero cuando se agrega agua para hacer la cocción y el lavado, casi siempre se cometen dos errores muy graves, que es la cantidad de agua y la forma de se agregar agua. Entonces, ahí la temperatura tiene su influencia, porque el cultivo va a depender de una temperatura óptima para producir ácido o de una temperatura máxima que va a inhibirlo. Entonces, hay que conocer bien las características del cultivo para definir la temperatura de cocción. Yo no estoy hablando de extremos. Si tomamos un mesofílico, un Lactis cremoris, muchas veces la temperatura de cocción va a 42. Esto a veces ya es demasiado para el trabajo de un cultivo como este. Entonces la temperatura influye, y cuando yo hablo de condiciones de cocción, yo no sé si esto se pasa en toda Sudamérica, pero yo creo que sí. Acá, en este momento, es dramático porque la gente quiere hacer todo para ayer. A veces yo comento con todos que la idea es comprar la leche mañana, producir el queso hoy y venderlo ayer, porque es una locura. A esto se da el nombre de productividad, pero no tiene nada que ver, porque ahí hay que mirar en calidad, en rendimiento, en varias otras cosas. En garantía de padrones, de todo. Entonces, siempre están calentando con una velocidad muy rápida. Esto es extremadamente importante. Las fotitas que yo meto acá a la derecha, esta de la izquierda, ahí se ve un grano en inicio de cocción que está de una cocción bien conducida, o sea, 1 grado a cada 2-3 minutos. Yo no sé si es posible para ustedes mirar el grano que está acá en la mano, en la derecha. Se ve que por ahí, en esta zona, se ve la formación de una pequeña
una fina película, pero existe. Y esta película seguramente va a impedir las cineresis o va a dificultar por lo menos. Entonces, si la cineresis no es suficiente, una variedad de problemas pueden pasar en la secuencia, como vamos a ver ahorita. Ahí, si pensamos en la leche, con este tema de acidez, nosotros tenemos la leche que contiene calcio. El calcio funciona como alguien que liga la masa. En la leche, el calcio se disocia normalmente, está presente en la leche. Si nosotros tenemos ahí la lactosa, más las bacterias produciendo ácido láctico, el ácido láctico en líquido se disocia de esta forma, originando acá un hidrogenio positivo, ¿no? Este hidrogenio reacciona con el calcio formando lactato de calcio, que es soluble y se va en el suero. Esta es una etapa que se ve cuando se sigue el pH, cuando se dosa la acidez del queso que estamos produciendo. Yo diría que es uno de los puntos claves de la producción, así como es un punto clave para la obtención de una masa buena o de una masa con problemas. Entonces, vamos a ver un poco cómo es que esto se pasa. Nosotros tenemos, cuando hacemos queso, cuando estamos produciendo queso, la producción de ácido láctico es algo que se produce durante la elaboración y del otro lado, la cuajada, que llamamos del paracaseinato, y que como está llena de calcio, ahí se puede, para una ilustración, podemos decir que es el paracaseinato tricálcico. Bueno, las bacterias que adicionamos, una de las funciones es promover la acidificación para ayudar en la cinéresis, para preservar el producto, para que se forme una cuajada al final deseada. Entonces, la producción de ácido secuestra el calcio formando el lactato. Esa situación es una situación que se pasa todo el tiempo. El lavado que hemos visto anteriormente es una forma de controlar esta producción de ácido y por consecuencia el secuestro de calcio. Igualmente, si subimos la temperatura para un cultivo mesófilo, dificultamos la producción de ácido, disminuimos el secuestro de calcio y así podemos definir algunas características de la masa. Entonces, cuando este proceso se pasa continuamente en el queso, el paracaseinato tricálcico viene a bicálcico. Para todo tipo de queso, esto es algo que se ocurre, que se desea. Lo que necesitamos es controlar hasta dónde. Entonces, algunos quesos, nosotros tenemos que promocionar un secuestro más intenso de calcio y en otros no. Por ejemplo, en quesos de pasta semidura, la idea no es secuestrar tanto calcio, no es una desmineralización tan intensa como, por ejemplo, debe ser en un queso gorgonzola. ¿Por qué? Para tener una masa con elasticidad. Si este proceso no es bloqueado en un determinado momento, si prosigue, podemos llegar a, por ejemplo, a sacar tanto calcio y vamos a monocálcico. Esto, a la extremidad, puede ser que la masa no cole, o sea, y no va a tener liga, ¿ok? Con esto
en esta familia de quesos de semiduros es algo muy importante porque el grado de mineralización de la masa va a definirla. Y básicamente podemos tener dos tipos de masas. Una que se llama longa o elástica, que es lo que se ve ahí en esta foto. O sea, un queso feteado que se puede, ¿cómo se dice? Pegar la masa y voltearla, y como tiene una cantidad de calcio suficiente, no hay ruptura, como por ejemplo en esta de la derecha. Acá se llama una masa culta. En el segundo caso, en este caso, ahí la masa no resiste, quebra. ¿Ah? En este caso, la fermentación ha sido excesiva y esto puede originar varios y varios defectos. Ahí yo tengo dos ilustraciones que son muy claras. A la izquierda se ven las grietas que son típicas de una masa con problemas de mineralización, o sea, una acidez posiblemente un poco excesiva. Del otro lado, tendremos igualmente un poco mejor, porque ahí ya hay alguna formación de ojos, entonces hay alguna elasticidad, pero no suficiente, porque el gas producido ve que se ve que originó algunas grietas. Y hay un queso rebanado, evidentemente, que en este queso hay otros tipos de problemas de prensado, varios otros, pero acá se puede ver que la masa no tiene la elasticidad suficiente. Entonces, es un problema de control y acidificación. Ahí vamos a ver algunos defectos de manchas en la corteza. Hay varias causas. Yo quería hablar a ustedes de una que es muy, muy común y que se pasa muchas veces. Efectivamente, yo he cambiado un poco la foto para que se vea que la corteza del queso tiene manchas blancas y amarillas. Ahí se puede ver en el queso de la mano izquierda, se ven las manchas también. El de la mano derecha no tiene. Y por último, para que ustedes vean, un queso absolutamente el primero y un sin las manchas. Yo les confieso que es un problema que yo tuve la oportunidad de solucionar en una planta y ha sido muy interesante, porque el tipo dice, pero no es posible que sea solo esto. Y verdaderamente era un problema muy relacionado a la cocción de la masa en la tina, que era realizada con agua a temperatura muy elevada, por arriba de 80 grados, y a una velocidad enorme. Entonces se agregaba prácticamente toda la cantidad de agua de una sola vez. Estoy exagerando, pero era muy rápido, muy, muy rápido. Y lo que ustedes ven en la foto de la derecha, nada más es que el queso que estaban produciendo con el queso que hemos producido, regulando la velocidad de cocción, la temperatura del agua adicionada. Entonces es importante chequear esto. Hay otros factores, y una vez más, me encantaría volver con ustedes. Yo no sé cómo se pasa en Sudamérica, hace tiempo que no visito plantas por ahí, pero lo que ven en esta diapositiva son dos quesos de la misma planta. El queso de la izquierda es un queso que ha sido producido, y cuando yo hablo que yo no sé si se pasa así por todo lado, yo creo que sí. Este de la izquierda es un queso producido y que ha fermentado más o menos 1 hora y media. O sea, desde el preprensado hasta la entrada de la salmuera, máximo 2 horas. Esto es algo que hoy en día
es casi normal en Brasil. Y bueno, ahí está el queso. Lo que hemos hecho en esta planta, simplemente yo solicité al muchacho, estos quesos son de la misma tina, de la misma producción. La diferencia es que de la mano derecha fermentó, por lo menos por 6 horas. O sea, hemos dado un poco de tiempo para que el fermento termine su trabajo. No es posible, yo no consigo comprender, yo no consigo entender cómo puede ser que la gente produzca un queso y, no sé, 1 hora después del trabajo en la tina, ya lo están metiendo en la salmuera. No es posible. Vea que es algo muy, muy simple. Ahora, efectivamente, el problema puede tener otras causas, como por ejemplo, fermentación. O sea, insuficiencia de fermentación. Ahí vamos a ver más casos. Puede ser por la salmuera y muchas veces se pasa porque hay un choque térmico entre la salmuera que está fría y el queso que está caliente. Vamos, a veces 40 grados, 42 grados en una salmuera con 10, 12 grados, la grasa va a oxidarse. Es normal, se ve perfectamente ahí los quesos en la salmuera con estas manchas que son causadas por un choque térmico. O sea, no hubo tiempo del queso enfriarse, de la fermentación llegar al final. Y lo peor de esto es que más tarde, ahí es un chorro. Más tarde el problema es del cultivo. El cultivo no está trabajando bien y no es nada de esto. Es algo que tenemos que cuidar. En la secuencia, ahí el queso muchas veces con la corteza, yo no sé cómo decir este nombre en español, babosa, puede ser que está, ahí se ve en el cuchillo, que tiene un líquido viscoso. Entonces, esto normalmente tiene que ver con el secado insuficiente, una cáscara demasiado húmeda y por ahí se desarrollan contaminantes. El problema tiene mucho que ver con la temperatura de la cámara de secado. Si es alta, el secado es insuficiente, la cáscara, la corteza más húmeda y el desarrollo de contaminantes más intenso. Igual para la humedad del ambiente de secado, si es demasiado alto, vamos a tener el problema. O a veces el tiempo insuficiente de secado. Este queso que ustedes ven ahí es un queso que ya había sido envasado al vacío. Y con el tiempo de estocado, cuando se abrió, se ve la formación de esta proteólisis, de esta goma, no sé, esta parte melosa que yo menciono. Entonces es un problema muy asociado al secado de los quesos. Por ahí alguien hizo una pregunta antes y yo creo que ahora ya vamos a ver la que es el problema de el halo blanco. Verdaderamente yo veo 2 tipos de halos blancos. Ustedes pueden ver acá que este queso de la izquierda ya es un queso madurado. Ahí este halo blanco me parece ser un problema un poco distinto del halo blanco que aparece en el inicio de la maduración y en la secuencia desaparece con la maduración del queso. Bueno, vamos, para entender un poco. Puede ser acidez insuficiente y salga. O sea, puede ser que sea este caso, de esta foto. El queso no ha fermentado correctamente, entra en la salga. A veces la temperatura del queso elevada
porque no ha fermentado suficientemente bien, más la salga, hay un acúmulo, una entrada, un cambio muy grande de sal, una concentración grande de sal ahí en la parte de la corteza que afecta la maduración. Seguramente en este caso esta parte no maduró correctamente y por esto el halo sigue hasta el final, y en los otros casos el halo desaparece porque es solamente una cuestión de insuficiencia de fermentación. Bueno, puede ser causado también por una alta concentración de sal en la salmuera y una temperatura de la salmuera arriba. Antes, yo estoy hablando acá de temperatura del queso que no ha enfriado correctamente, y abajo una salmuera con temperatura muy alta. Las temperaturas, todos sabemos, es alrededor de 10, 12 grados. Hay algo que es bastante común en los quesos semiduros, que son los ojos mecánicos. Ahí tenemos una serie de causas que son granos irregulares. Ya hemos visto un poco atrás. El preprensado, o sea, las condiciones a veces muy difíciles de hacer un preprensado bien hecho, con tiempos muy cortos, y sobre todo con pesos muy suaves. El preprensado tiene que ser bien hecho, correctamente bien hecho. Ahí hay muchos problemas de equipos y de tiempos. El prensado, igual, con problemas de temperatura, masa que está enfriada, el tiempo de prensado ha sido muy acortado, impresionante, no hay tiempo suficiente. Y también el tema presión, algo que es muy importante para evitar este tipo de problemas, considerando el prensado, es que se aplique una presión progresiva. Muchas veces el primer prensado ya se pone un peso, una presión muy alta. Esto no es correcto. Es interesante dividir en 2 o 3 etapas. Una primera suave para que se saque el suero que ahí está sin formar la corteza, y enseguida un volteo para un prensado con una presión un poco más alta. Esto es algo que estamos eliminando, o sea, es un prensado, no hay más volteo y la presión es demasiado alta casi siempre. Los problemas van apareciendo. Ahí un poco para que se vea de forma resumida estos problemas que son causados por exceso de leche, que en la tina, ustedes ven ahí por arriba de la lira, acá ya está más correcto, el tamaño de los granos, acá varios preprensados que son difíciles de arreglar porque a veces son muy anchos y hay diferencias de volumen de granos. En una parte hay menos, en otra más, y el preprensado es muy irregular. Algo que se pasa también en las plantas más pequeñas, lo que se ve acá, que son pedazos, trozos de quesos que van acortando, ahí está exagerado, lógico, pero esto yo veo demasiado, es una de las causas. Acá un poquito más regular y evidentemente abajo con un tanque de preprensado, acá llamamos de una drenoprensa, el corte es más regular y el problema menos visible. Si miramos en el prensado, hay un poco de todo. En la primera foto se ve acá que no se cuidó muy bien. Acá del centro no se cuidó nada y hay un montón de problemas con moldes, con la prensa misma, y en esta última se ve una planta que cuida muy, muy bien de la parte de prensado. O sea, ahí tiene todos estos factores de tiempo, de presión, de progresividad, pero también de los cuidados, vamos a decir, del amor del quesero cuando está trabajando y produciendo su queso
¿no? Se ve nítidamente que es algo bien hecho en la última. El problema que yo quiero mostrarles ahora es algo un poco más reciente acá en Brasil y que ha surgido con el fatiamiento de queso feteado, porque ahora eso es bastante común. Entonces, los quesos en donde se agrega corante, se pasa esto que ustedes ven por ahí. Entonces, ve que esta parte más amarilla, acá más claro, ahí el centro, claro. Acá, esta parte que ustedes ven, es donde había una etiqueta. Igual acá, la parte protegida era esta de afuera, la del centro no estaba protegida. Y acá es un problema que se pasó del queso prácticamente en 48 horas. Es algo que surgió muy recién. Hemos leído muchas cosas sobre este tema. La oxidación se intensifica en atmósfera modificada, sobre todo cuando hay una cantidad más elevada de CO2. Uno de los principales causadores es la luz, sobre todo luz de LED, que está cada vez más presente en los supermercados, en los puntos de venta. La intensidad de la luz y se potencializa alta intensidad más el CO2. Por último, también tiene su influencia el cultivo utilizado, porque en el último queso que hemos visto, si quiere podemos volver rápidamente, yo estoy hablando de este que tiene el borde blanco así, la corteza del queso estaba absolutamente sin color. Ahí el problema está más asociado a cultivos o a cultivos que no han tenido condiciones de desarrollarse perfectamente. Cuando el pH está un poquito más alto, el problema acelera, la oxidación, el descolorimiento es más intenso. Igual, por ejemplo, con los productos que se agregan para desinfección. Ahí hay varios problemas también, porque neutralizan un poco el pH en la corteza. O sea, hay que cuidar. En la parte de fungos, ahí tenemos dos casos muy típicos. Son interesantes porque, bueno, acá fácil, porque es un problema con el envase, ¿no? El empaque, que está perforado o algo así. Ahí no hay cómo. Yo quiero llamar la atención de ustedes para dos otros que también hemos conocido no hace tanto tiempo por acá. El queso de la derecha, ahí se ve nítidamente, es un queso que ha sido bañado con un baño de natamicina, pero donde ustedes ven el hongo creciendo, son los dedos del tipo cuando agarró el queso para poner en el envase y ahí contaminó el queso. Algo que es interesante. Ahora, estos dos tipos de hongo aparecieron por acá con alguna frecuencia y lo que hemos visto que están muy asociados, bueno, hay la contaminación del queso, pero están muy asociados a los empaques con alta permeabilidad. Siempre que aparecen este tipo de problemas, se cambia el saco, el empaque, y el problema ya no aparece. Son hongos, hemos analizado, son hongos. Es increíble, pero son. Y entramos en la parte ya llegando al final. Vamos a ver un poco la parte de producción de gas. Tenemos ahí algunos ejemplos de fermentación. Este es un caso típico de coliformes. Acá hay un poco de fermentación y de ojos mecánicos. Hay otros
fermentadores con variados tipos de producción de gas o cantidades de producción de gas. Lo que ustedes ven abajo es un problema que hemos tenido acá en una región y es algo que no hemos definido completamente la causa. Es curioso porque este queso en esta parte donde es producido tiene propiónicos naturales, pero algunos de los quesos de una tina aparecían con huecos de este tamaño que ustedes ven ahí, regulares, lisos, brillantes, bonitos. El queso no tenía alteración de sabor fuerte, significativo, pero nadie quería comprar un queso así, ¿no? Y ahí el otro caso de producción de gas. Un poco para tener una idea, hay un resumen de las bacterias que son los productores de gas. Nosotros sabemos que el grande enemigo en la industria de queso, en la quesería, son los Clostridium, hay algunos lactobacilos, ahí están Streptococcus thermophilus, que en determinadas condiciones ellos pueden también producir gas, coliformes y levaduras. Si hablamos de leuconostoc y de propiónicos, estamos hablando de grupos que son deseados en algunos de los tipos de quesos semiduros. Y acá tenemos el tipo de gas que producen. Siempre el que causa más problemas es el hidrógeno, ¿no? Y ahí vemos que Clostridia, coliformes, son productores de hidrógeno, que siempre van a poner problemas para nosotros. En esta diapositiva vamos a ver un poco rápidamente. Es curioso porque la hinchazón no aparece en el queso, no se da en el queso. Acá se puede ver que por esta línea que el queso, no está deformado. El queso, no hay producción de gas adentro del queso capaz de modificarlo, de hacerlo hinchar. El gas está producido entre el envase y el queso. Esto normalmente es atribuido a levaduras que tienen más o menos este trabajo sobre la lactose, produciendo CO2, que cambia y su acción cambia muchísimo el sabor del queso, porque tiene un sabor frutado. La causa principal son las salmueras contaminadas, o las causas, salmueras y ambiente. Siguiendo con formación de ojos, ahí un poco distinto, porque estamos hablando del leuconostoc, de N-Ecilar, y los principales son los lactobacilos heterofermentantes, y ahí brevis, curvatus, y hay varios, que producen gas en partes que no queríamos. O son bacterias que pasaran por la pasteurización, están en el queso y son productores de gas y a veces causan este tipo de formación de ojos que ahí se ve en las fotos. Bueno, ahí la hinchazón precoce se ve típico, estos ojos muy pequeños y varios. Los suizos llaman comúnmente este problema de 1000 huecos. Entonces, porque es una cantidad enorme de huecos que aparecen. Acá ustedes están mirando, ahí es un tanque, mire que es un tanque de salmuera, y lo que se ve adentro es uno de estos quesos, yo creo que que hinchó ya en la salmuera. Ahí estamos hablando de coliformes, o sea, que producen gas muy rápidamente. Ve que esta hinchazón que se ve acá, los quesos casi salieron de la salmuera, es una producción de gas en menos de 24 horas. O sea, ahí lo que se pasa como fermentación, y al final tenemos CO2 e hidrogenio. Entonces, hay también alteración de sabor y de aroma. Bueno, ¿cómo evitarse?
segundo, por favor. Coliformes, si estamos trabajando con leche pasteurizada, no hay otra forma. Estamos hablando de problemas de higiene, de limpieza, de alguna fuente de contaminación, los tubos de leche, las junciones o de una recontaminación. Entonces, van a tener un poco una idea. La producción de gas para quedarse visible en el queso tiene que ser de 1 de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia por grama. Si tenemos una contaminación inicial de la leche de 100 a 400, el problema es común. El problema se torna grave cuando esto llega a 10 a las 7. Yo tengo acá algo interesante para que se mire. Entonces estamos hablando que de 400 es algo, de 100 a 400, 100 a 500 es algo normal. Vean lo que pasa. Si partimos de una unidad formadora de colonias, en 9 generaciones se llega a 512 por mililitro. Si agarramos este número y lo metemos ahí en la producción de queso, se ve 512 por mililitros, ya son 512.000 por litro, y ahora estamos hablando de 5.120.000 en 10 litros. Es algo teórico para tener una idea de cómo son rápidos. Bueno, 10 litros es más o menos un kilo de queso semiduro. Y consideramos que, en teoría, 90% de estos coliformes pasan al queso, llegamos a un número de 4.600.000 por kilo de queso. Entonces, para tener este tipo de problema, no hay que hacer un esfuerzo muy grande. Es muy fácil. Descuidos en la parte de higiene, de personal y todo, es algo que promociona una contaminación grande. Ahí vamos a ver un poco cuáles son los factores y cómo prevenir y cómo combater. Bueno, leche cruda, siempre vamos a tener problemas con coliformes. Hay que cuidar muchísimo de la higiene de producción. En secuencia, todo el material de la planta, de la quesería, tiene que ser muy bien lavado, tiene que ser desinfectado, tiene que ser muy bien cuidado. Tubería, conexiones, igual. Tanques de producción, limpiar a cada producción, limpiar bien, desinfectar. Hablando de pasteurizador y de pasteurización, ahí son dos cosas. Muchas veces hay problemas en el pasteurizador, muchas plantas no cuidan correctamente de la manutención de pasteurizadores, hay problemas por ahí muchas veces. Hay focos de contaminaciones con coliformes. La pasteurización, si no es bien cuidada, con atención, con las temperaturas, los tiempos, es posible que de alguna forma pase leche cruda en algunos casos y ahí tenemos contaminación. La higiene del personal es algo muy importante. Las manos son una fuente muy grande de coliformes. Entonces hay que cuidar bastante el uso de un cultivo que sea un poco veloz o que sea más rápido en acidificación, respetando todo lo que hemos visto antes para no haber un exceso de producción de ácido. Ayuda, porque a medida que vamos bajando el pH y si lo bajamos un poquito más rápido dentro de lo que es permitido, dentro de lo que es esperado para un queso, los coliformes van a tener un poquito más de problemas para desarrollarse. El otro problema que tenemos es lo que llamamos de hinchazón tardía.
Ahí hay 3, 4 posibilidades de cómo se manifiesta el problema. Ahora, en este caso, estamos hablando de los butíricos. Los que más afectan son el Clostridium butyricum y sobre todo y principalmente el Tirobutyricum. Ahí está la reacción y una vez más se ve la producción de CO2 y de hidrógeno. En este caso, y seguramente en las 3 fotos estas, la alteración de sabor y de aroma es muy fuerte. Los clostridios, cuando aparecen en esta intensidad que se ve en estas 3 fotos, el sabor normalmente es un sabor a pudrido. Es algo muy malo, ¿no? Horrible, imposible de comer. El problema acá es un poco diferente porque si trabajamos estas bacterias, como sabemos, resisten a la pasteurización. Entonces, es grave. Las fuentes de contaminaciones, ordeño mal conducida, con problemas de higiene, silos, comida, peces, polvo, todo esto son fuentes. Acá el tema es un poco más complicado porque en teoría, se dice que entre 500 y 1000 esporos por litro, no estamos hablando en mililitros, estamos hablando en litro, ya es algo suficiente para causar problemas en quesos. Seguramente, cuanto más duro, peor, pero hay muchos problemas también en quesos semiduros, como hemos visto estas fotos que estaban ahí. Bueno, ¿cómo prevenir y cómo combater? Hay algunas formas. Las primeras, la primera forma es el uso de medios físicos como germinadoras, microfiltración, el de la leche, el uso de aditivos. Ahí tenemos nitrato, que hoy en día es un problema y yo creo que en la mayor parte de los países no está permitido. En algunos se permite con dosis controladas y a veces la contaminación es demasiado alta. También tenemos la adición de lisozima. Ahí igual hay el problema de que esto, como es un producto que la gente tiene que declarar y no quieren en la etiqueta, entonces son efectivos pero con algunos problemas. Otra forma son los controles de los parámetros de fabricación, de producción. Entonces una curva de fermentación bien ajustada, un poco más rápida dentro de los límites del queso, cuidar bien del contenido de agua final del queso. Entonces, si podemos estar entre 42 y 45, y si estamos con problemas, es mejor estar en 42 que en 45, porque si hay menos agua, hay más posibilidades de controlar. El contenido de sal, bueno, si es de 1,2 a 1,5, si el problema es grave, mejor aumentar un poco el salado, subir a 1,5, porque es una forma de disminuir el desarrollo. La temperatura de maduración, si el problema es grave, mismo que sea en una determinada época del año, ahí la temperatura debe ser más baja. Si estamos hablando de 12 a 15, de 11 a 14, en este caso de aparecimiento de hinchazón tardía, lo mejor es trabajar con temperaturas más bajas. Esto va a alongar un poco el tiempo de maduración, pero por lo menos no vamos a tener el problema o vamos a controlar mejor el problema. Y por último, es algo bastante reciente,
pero por lo menos acá, en nuestra experiencia, estamos teniendo bastante suceso con el uso de algunas culturas protectoras específicas para algunos casos. Hace más o menos unos 8 meses, 10 meses, 8, 10 meses, que estamos probando un cultivo de sapo que es un protector contra rutívidos. Es muy interesante, lo probamos en quesos semiduros, en partes en donde sabemos que el problema es grave, y lo probamos también en quesos duros. Muy, muy interesante, porque así elimina el tema de declaración en etiquetas, el problema con alergénicos, como es el caso de la lisozima. Muy, muy interesante. En la próxima yo quiero mostrarles esto es una planta en donde utilizamos una cultura protectora para heterofermentantes en general. Entonces, se ve que el queso de arriba, en los dos casos, ahí hemos producido queso durante muchos años. Esta planta siempre ha tenido un problema grave. Acá arriba se ve en la izquierda el queso que producían. Entonces, este no tiene el cultivo, este tiene. Igual del otro lado, mismo que se ve que no es una fermentación atípica, hay un poco de formación de gas, acá en este caso algunos ojos mecánicos, pero con producción de gas y un poco de alteración de sabor, y abajo el queso con el cultivo. Es algo que es nuevo, por lo menos para nosotros acá, pero algo que estamos mirando con bastante interés y que tiene resultados realmente muy interesantes. Hay que trabajar más, pero vale la pena. Bueno, llegamos al final. Yo creo que incluso tomé un poco más de tiempo. Esto era un poco de lo que creo ser interesante de discutir con ustedes. Mi deseo es que todos produzcan un quesito así como este que está ahí en la foto. No es tan fácil. Este queso yo lo hice especialmente para mi mujer por una cuestión de amor, ¿no? Y seguramente no me ha creído. Terrible. Pero este es mi deseo. Hablar de defectos es algo muy duro. Es mejor hablar de quesos buenos. Muchas gracias. Muchas gracias a Lingros por la invitación. Yo espero que por lo menos tenga discutido un poco de cosas interesantes con ustedes. Yo me quedo a disposición para algunas preguntas. Algunas de ellas que me han sido pasadas previamente. Yo estoy seguro de que han sido por lo menos discutidas, espero, elucidadas. Entonces, Jorge, pasemos a las preguntas. Sí, Yoka. Bueno, la verdad que te felicito. Teníamos un número bastante alto de preguntas, te comento, Yoka, y la verdad que dentro de tu exposición muchas de ellas han sido resueltas, y bueno, casi nos hemos quedado sin preguntas, te digo. Pero quería comentarte algunas cosas, algunas preguntas que me han hecho, sobre todo en interno, ¿no? A Regi comentabas, por ejemplo, de esta decoloración de los quesos cuando utilizas la luz LED. Pregunta alguien justamente sobre eso, ¿no? Dice qué tipo de luz entonces recomendaría para evitar la oxidación o cómo debemos ser cuidadosos en la cámara para evitar este defecto. Recuerda que comentabas algo de la luz LED durante tu exposición, ¿no? Sí. Yo hablé de LED, pero el tema es que LED solo hace aumentar el problema, pero cualquier luz lo causa. ¿Ah? Y lo que pasa es que hoy en día la mayor parte usa LED,
Entonces el problema se queda más crítico. Hemos tenido en unas 3, 4 plantas mucho trabajo y yo confieso que no hemos solucionado totalmente o definitivamente el problema. Lo hemos controlado. Pero son puntos que uno tiene que mirar. Primero, una forma muy interesante. Yo hablé de preprensado y de prensado. Y son operaciones, por lo menos acá, con plantas más antiguas, con equipos con algún problema. Entonces, el preprensado no es bien hecho. Esto es un problema también para la descoloración. Entonces, mejorar el preprensado, mejorar el prensado, trabajar con un pH más bajo. ¿Qué quiero decir? Si el pH de la barra, vamos a decir, a las 24 horas, es de 5.1 a 5.3, mejor 5.1 que 5.3. Entonces, a veces un cambio en la tina, temperatura de cocción, intensidad de lavado, el tipo de cultivo, todo esto ayuda para bajar un poco más el pH, porque en el mercado no hay cómo evitar la luz. El envase, yo no sé si todos se recuerdan, la parte ahí había un queso, la parte central, era la parte desprotegida. ¿Por qué? Porque el cliente quiere, el productor quiere que el cliente vea el queso. Claro. Y no hay otra forma. Entonces, un empaque que no permita luz, va a proteger mejor el queso. En estas plantas, agarramos el queso, era un queso barra, cortamos el queso y lo envolvemos en aluminio. ¿Ah? Y ahí pegamos bastante bien para quedarse bien pegado. Entonces, sabemos perfectamente que no es posible hacer esto perfectamente, de forma perfectamente homogénea. Entonces, en las partes en donde el aluminio pegaba bien en el queso, no pasaba nada. En las venas, porque se forma, ahí se quedaba blanco. Entonces, el oxígeno es otro factor muy importante. Entonces yo diría bastante cuidado con el uso de cloro, de peracético en los moldes o en los paños, los tejidos que van en el queso. ¿Okay? Es otro problema. ¿Ok? Muy interesante. Y tú mencionabas un poco, lo decías un poco en forma jocosa, pero es muy cierto que cada vez los productores quieren hacer el queso mucho más rápido y no respetar unos tiempos que hay que respetar. Y mencionabas el tema por ejemplo, de querer vender ayer el queso, hoy día producirlo y ayer de repente comprar la leche, ¿no? Y eso es muy cierto, Yoka, porque te confieso que aquí en mi país me encuentro con muchos productores en que el tiempo de activación del fermento lo hacen cada vez más corto. Y le agregan el fermento y muchas veces 10, 15 minutos después ya lo están coagulando y eso genera un problema porque tú dentro de tu exposición han habido una serie de problemas justamente generados por el pH tan alto que tiene el queso y que no debería ser, como ahorita lo acabas de mencionar, pues, ¿no? Sí. Es algo impresionante porque ahí la experiencia que tengo acá y que puedo comentar con todos ustedes es increíble. El tema de hacer las cosas rápidas está muy duro, está terrible, porque hay etapas que no hay forma, no hay cómo cortarlas o achicarlas tanto. Para mí es posible entender que yo no quiero llevar 12 horas para hacer esto. Me encantaría hacerlo en 10, ok, pero salir de 12 a 2 horas, no, va a haber cambio.
A veces yo tengo amigos queseros que me comentan, bueno, hoy en día los quesos, las marcas, a veces los quesos están muy parejos, muy iguales. Esto es algo que tiene que ver con los cultivos directos. Hay algunos que me comentan esto. Y yo siempre les digo, no es esto. Porque hemos ganado muchísimo. Por supuesto, no es 100% ventaja, algo, pero es una ventaja enorme. Muchos problemas desaparecieron, la calidad ha mejorado, más fácil, un montón de cosas. La organización de la producción, pero lo que se hizo acá, la gente como quiere hacer muy rápido, todo muy rápido. ¿Qué hemos hecho? Cuando yo estudiaba en la escuela, o mismo 20 años más tarde, utilizábamos en las barras cultivos mesófilos. A veces se agregaba en el verano un 0,1, 0,2% de un helvéticus o de un thermophilus. ¿Para qué? Para acelerar un poco la fermentación. Yo he comentado esto como una forma de combatir coliformes. Es una forma de controlarlos. Entonces, ¿y qué es lo que se pasó? Lo que se pasó es que hoy en día los cultivos tienen una cantidad de termófilos enorme. Y son streptococcus termófilos que no contribuyen tanto con la maduración. Claro. Salimos de 0,1, 0,2 de termófilos o de helvéticos y llegamos hoy en día a, no sé, a 70, 80% de streptococcus termófilos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Dónde vamos? La semana pasada yo he participado del Congreso en Juiz de Fora con una charla y la idea de la charla era exactamente mostrar a la gente cómo hacer este tema, cómo podemos ser modernos, pero mantener en alguna situación una tradición. Yo les mostré en una planta que visité con Saco, organizado por Adrian, en Francia, una planta de queso Camembert, mejor, de Brie. Es una planta automatizada, totalmente automatizada, impresionante, linda. Pero la parte de moldeo era manual, absolutamente manual. ¿Por qué? Ahí llaman los franceses es moulage a la luz. ¿Cómo se llama? Moldeo con una concha a la mano. Increíble. Una planta de 80 mililitros diarios. Entonces, ¿hay cómo? Me encantan los italianos, por ejemplo, con el tema de las bacinetes de afloramiento. ¿Ah? Esto ocupaba un espacio enorme. Seguro. Dentro de las plantas. ¿Qué han hecho ellos? ¿Terminado con esto? No. Verticalizaron, mejoraron, han evoluido. Entonces, es por ahí que veo. Hay que mejorar las cosas, pero no podemos pasar por arriba de todo. Este tema de fermentación es durísimo, porque no se premadura correctamente y, para mí, peor, bastante peor, es que se termina la producción y enseguida va a la salmuera. Es durísimo. Es muy malo. Seguro, seguro. También mencionabas algo muy importante, Yoka, que también veo que lamentablemente no se le toma mucho interés, sobre todo en plantas artesanales, ¿no? Que es el tamaño de los granos. Entonces, veo que el quesero corta rápidamente su tina y nunca se le ocurre meter un poco la mano a la cuajada para ver cómo está abajo, al costado, y de repente vemos que hay una diformidad increíble en cuanto al tamaño del grano, y aparecen todo lo que tú estuviste mencionando, como el tema de las estrías y del cebreado que hay en muchos quesos, y mencionabas que tenía que ver un poco con esto, ¿no? Sí, a veces es difícil de decir, esta es una etapa muy importante en la producción de quesos, porque realmente todas son, pero esta del corte, para mí, es la que
que es más complicada de controlarla, de hacerla bien hecha. Porque ahí hay varios factores, ¿no? La leche, la conducción de la coagulación, el equipo y el hombre. Entonces, la regla es muy sencilla. El corte en el momento correcto para cada tipo de queso, que tiene que ver con la dosis de cuajo, es curioso. Yo no sé cómo se pasa en Sudamérica, acá en Brasil. Esto me causa espanto, porque el cuajo acá es tantos mililitros para tantos litros. No importa el tipo de queso. Y esto no es verdad. Y tampoco importa la leche, el momento, la época del año. No, es siempre así. A esto se da el nombre de rendimiento. O sea, yo con cuajo o coagulante es esto para 1000 litros. No hay forma de poner un poco más. Y claro, ahí los equipos y todo. Entonces la regla es muy clara. Hay que cortar despacio, sobre todo los primeros momentos, al primer momento, para evitar pérdidas, para no quebrar tanto la cuajada, que ya expulsa un poco de suero, ya se queda un poquito más firme. Ahí vamos dando velocidad de poco a poco y intentar cortar los granos del tamaño adecuado, correcto, para el tipo de queso, y hacer de todo para obtener granos de tamaño homogéneo. Esto es un desafío, pero es difícil, pero ahí entra en las queserías pequeñas, a veces mismo en las grandes, entra en una parte muy importante el factor humano. Es muy complicado, pero la gente tiene que cambiar esto. Seguro. Yoka, también hablaste sobre la degerminadora o bactofugadora, que también se llama por acá por Perú. Y yo quería hacerte una consulta en cuanto a esto, porque resulta que una empresa se compró una y comenzó a haber problemas en cuanto a sabores. Se perdieron un poco los sabores. ¿Esto es cierto? ¿Hay alguna relación o hay alguna forma como mitigar esta diferencia de sabores antes de utilizar la bactofugadora o degerminadora y después? Hay que usar cultivos de saco. No queda otra. No, vamos, Jorge, seguramente, yo siempre veo las cosas así. Acá, antes era muy difícil. Hoy las centrífugas están más baratas, han mejorado la parte técnica, el tema de temperaturas y todo esto. Entonces, se usa. Obviamente, es una cuestión de parar y calcular. Entonces, cuando el tipo no usaba, había más pérdidas. Entonces, el problema económico era grave. Entonces, pasó a usar, efectivamente, las pérdidas han disminuido muchísimo, pero algún cambio se pasa. Entonces, hay formas. Yo hablé de utilizar cultivos de saco, pero esto es una broma. O una publicidad, no sé, pero hay cultivos de maduración que pueden ser agregados como forma de recuperar un poco. Es verdad, porque va a perder un poco, va a cambiar el sabor. La cuestión es cuánto cambia y cuál fue el resultado. Entonces ahí tenemos que ecuacionar. Y a veces agregar un cultivo de maduración, una flora que aporte sabor, que contribuya más efectivamente con la maduración. Es así que veo. Ok, Yoka, aquí tengo una pregunta por el chat un poco larga, te la voy a mencionar para que cerremos el ciclo de preguntas con esto y agradeciendo al grupo que se ha quedado todavía, hay participantes que todavía se han quedado con nosotros. Dice, ¿por qué el queso genera la formación de ojos y se vuelve quebradizo después de 2 a 3 meses de maduración, si antes no se evidencia ninguna alteración? ¿A qué se debe si el sabor y el olor es característico del queso?
Muy probablemente, esto se pasa por un exceso de proteólisis. O sea, yo no sé de cuánto tiempo está hablando, me pareció 4 meses esto. 2 a 3 meses menciona. Esto. Entonces, normalmente en quesos con ojos, ellos pasan por temperaturas a veces más altas. En el caso en donde se usa propiónico, vamos a decir por un periodo de 20, 30 días a 22 grados. Pero mismo a 14, 16 grados, hay que saber que la maduración acelera. Y bueno, dependiendo de la humedad del queso, quesos más húmedos, no podemos comparar esto a un emmental, a un queso duro. Entonces, si el queso es un poco más húmedo, estamos hablando de 40 y algo, 40, 42, la maduración va a ser más acelerada. Y lo que pasa es que al final, como la proteólisis es demasiado intensa, la proteína ya no consigues atrapar o agarrar, asegurar, como dice, mantener la agua, el líquido. Entonces empieza a soltar líquido. Esto es común. Es algo que se pasa. Y evidentemente ahí hay un desarrollo más importante de algunas bacterias con esta parte húmeda, con esta agua que se queda dentro de los ojos. Me imagino que es esto, que este es el problema que tiene. Y hay cambios de sabor, mismo por la maduración propia, si es el caso. Entonces, me parece que ahí es que la maduración, la proteólisis está demasiado avanzada. ¿Cómo controlar? Muy probablemente hay que mirar un poco la leche, los cultivos, proceso, pero sobre todo la temperatura de stock, a veces más alta. Hay cosas que son muy sencillas, ¿no? Los propiónicos tienen una temperatura óptima de desarrollo ahí de 30 grados, vamos. En los quesos lo metemos a 20, 22. Y en la parte de stock, esto tiene que ser abajo de 5, porque a pesar de se desarrollar muy bien a 30, hay muchas cepas que se desarrollan entre 5 y 8. Y muchas veces las cámaras de stock están con temperaturas entre 5 y 8. Entonces prosigue la producción de gas. O sea, es una fermentación que prosigue. Esto causa alteraciones. O sea, es por ahí. Pero es un tema para discutir muchísimo. Hay muchas cosas ahí. Seguro, Lo principal es esto. seguro, Yoka. Y eso tiene que ver con lo que conversábamos cuando recién estuvimos coordinando esta charla, en que teníamos que poner el título Los principales defectos, porque la verdad la cantidad de efectos nos podría tomar varias sesiones seguramente para tocar todos. Y hay algo que también es importante, y eso con los amigos que todavía se han quedado, es que muchas veces tenemos una pregunta muy puntual de una planta en especial, pero para poder darle un consejo hay que saber un poco la historia, ¿no? Hay que ver desde la leche y, como dices tú, pasar un poco por el proceso para de repente por ahí intuir cuál sería el problema, porque es medio complicado soltar un consejo así solamente con una pregunta que mi queso le pasó esto, ¿no? Sí, y a veces un problema, la manifestación puede ser muy parecida, pero en un momento la causa es una y en otro momento es completamente diferente. O sea, es un tema muy difícil. Yo veo como algo bastante complicado. ¿Cuántas veces yo he visto un problema aparecer en una planta y ahí se ponían todos a trabajar, a ver, a chequear, todo, y nada. 4 o 5 días más tarde, el problema desaparecía. ¿Y cómo es? ¿Por qué? Claro. Se sabe, ¿no? Es complicado, es muy complicado. Difícil. Bueno, Yoka, quiero agradecerte mucho, infinitamente, de parte de todo el equipo de Linros Interinsumos por tu participación y tu apoyo en este tipo de charlas, que la verdad que ha sido increíble. Tiempo siempre nos falta para seguir hablando de estos temas, pero muchas gracias, Yoka, te agradezco mucho, y a todo el equipo de Brasil un fuerte abrazo. Ojalá que las cosas mejoren para poder vernos
pronto. Un fuerte abrazo y muchas gracias nuevamente a todos los participantes. Les agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta hora. Ha sido un gusto. Yo les agradezco. Y bueno, tú tienes ahí mi contacto. A veces si alguien quiere discutir algo, podemos perfectamente hacerlo durante un día, no sé, un momento que quieras llamar. No hay problema ninguno. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo y a todos ustedes nos vemos pronto seguramente. Adiós. Okay. Un abrazo. Chao.